gracias a Dios por este privilegio que nos da de regresar a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Hoy responderemos a la pregunta: ¿cómo será nuestro cuerpo de resurrección? ¿Cuándo recibiremos nuestro cuerpo de resurrección? Hoy responderemos estas preguntas al concluir con nuestro estudio de Primera de Corintios capítulo 15, que hemos titulado Tu resurrección. Tu resurrección. Ahora, recordemos que aquí en Primera de Corintios 15 explicamos hace 8 días que encontramos 7 verdades de la resurrección que te motivan a anhelarla. Vimos en primer lugar en los versículos 1 al 11 que la resurrección es predicada en el Evangelio. En segundo lugar, que la resurrección es indispensable para el Evangelio, en los versículos 12 al 19. En tercer lugar, concluimos explicando que la resurrección es posible por Cristo, en los versículos 20 al 28. Y vamos ahora a la cuarta, versículos 29 al 34, y el plan es cubrir las últimas 4 para terminar las 7 verdades, pero comenzamos hoy con la número 4. La resurrección provee esperanza para vivir. La resurrección provee esperanza para vivir. Esto lo vemos en los versículos 29 al 34. Entonces, vamos de regreso aquí a Primera de Corintios 15, versículo 29. Esto es lo que dice el texto, Primera de Corintios 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Qué significa esto de bautizarse por los muertos aquí en el versículo 29? Un escritor de apellido Conselman nos dice que este es el problema de interpretación más debatido de Primera de Corintios. Y hay otros dos autores, no actores. Hay otros dos autores de apellidos Foschini y Schnackenburg. Estos dos autores nos dicen que hay más de 40 explicaciones diferentes de lo que significa bautizarse por los muertos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál de las 40 de esas opciones es la correcta? ¿Cuál de ellas nos explica esa frase en el versículo 29? Bautizan por los muertos. Francamente, no estamos seguros de lo que significa bautizarse por los muertos. En ningún otro lugar de la Biblia se usa esta frase. Pero esto no afecta lo que Pablo está explicando aquí acerca de la resurrección. Los corintios lo habrían sabido. Esa es la implicación. Entonces, aunque no estamos seguros de lo que significa bautizarse por los muertos, la idea del versículo 29, junto con los versículos que vienen, es que de alguna manera el bautismo por los muertos, escucha, reflejaba esperanza en la resurrección. Y observen esta esperanza en los siguientes versículos. Continuamos con el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué dijo esto Pablo? Por servir al Señor su vida estaba en peligro constante, porque muchos querían matarlo debido a su predicación fiel del Evangelio. Vemos algo de esto en el libro de los Hechos y también en 2 Corintios capítulo 11. Y observa lo que dice aquí en el 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Esto significa que Cristo había operado a través de él en los Corintios, y esto demostraba que él trabajó duro, aunque esto mismo lo expuso a la muerte. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? En otras palabras, si me jugué la vida, ¿de qué me sirvió? Esto de que batalló en Éfeso contra fieras probablemente se refiere de manera figurada a todos los incrédulos que lo quisieron matar en Éfeso, ahí en Hechos capítulo 19. Pero el punto es este. Pablo enfrentó esto
por ser obediente en predicar el Evangelio. Entonces, la idea de los versículos 30 al 32 es esta, como lo dijo Garland. Escucha, si no había resurrección, Pablo estaba arriesgando su vida para nada. Y observen cómo terminó al final del 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta última frase es una cita de Isaías 22:13. ¿Por qué escribió esto? La idea es esta. Escucha. Si no existía la resurrección, dijo, disfrutemos de la vida hoy pecando porque todo se acaba en la muerte. Esta manera de pensar la refleja Heródoto en sus escritos. Heródoto es un hombre conocido por haber escrito la primera historia del mundo antiguo. Heródoto vivió en el siglo V a.C. Escucha algo de lo que escribió Heródoto que ilustra lo que vemos aquí al final del versículo 32 de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto es lo que él dijo, y cito. Después de las comidas de los hombres ricos, un hombre carga una imagen en un ataúd, una imagen pintada y tallada como una imitación exacta de un cadáver de medio metro a poco más de 1 metro de largo. Este ataúd con un cadáver pintado, este hombre se lo enseña a cada uno de los invitados en la comida, diciéndoles, mientras que bebes y disfrutas, observa esto, porque este estado es al que debes venir cuando mueras. Fin de la cita. Como lo dijo Barrett, si la esperanza cristiana es quitada, no solo será aplastado todo motivo para que una persona soporte sufrimiento para Cristo, sino que todo estándar moral también será arruinado. Observen aquí un principio muy importante en el versículo 32. Escucha, las ideas no bíblicas te llevan a prácticas pecaminosas. Esto es vital. Esto es muy importante, muy peligroso. Escucha, las ideas no bíblicas te llevan a prácticas pecaminosas. Aquí lo vemos en el versículo 32. Negar la resurrección llevaría una vida de pecado. Entonces, cuando crees en ideas o doctrinas falsas, cuando crees en ideas no bíblicas, cuando adoptas maneras de pensar no bíblicas, terminas viviendo en pecado. Cuidado. Lo opuesto de esto es el versículo 58. Observa. Entender correctamente la resurrección debe motivarte a vivir en obediencia al Señor. Observa el versículo 58. Dice aquí, así que, en otras palabras, debido a toda la explicación de la resurrección del capítulo 15, debido a que Dios nos va a dar cuerpos de resurrección, hermanos míos amados, dijo Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Regresemos al versículo 33. Y aquí viene un versículo muy conocido, pero observa su contexto. Dice aquí el versículo 33. No erréis. Este es un mandato, esto no es opcional. La idea es, no se desvíen, no sean desviados. En otras palabras, no se equivoquen. Es un error pensar que no existe la resurrección. Versículo 33. Las malas conversaciones, o del griego, las compañías, la idea es las relaciones sociales con personas malas corrompen las buenas costumbres. Escuche esto. Esto es muy, muy delicado. El versículo 33 está diciendo que la influencia de algunos había afectado negativamente la creencia en la resurrección. Observa un principio vital aquí en el versículo 33. Gente mala es una influencia para que vivas mal. Gente mala es una influencia para que vivas mal. Aquí vemos la influencia de la gente en una persona. Así que, cuidado. Cuidado con lo que oyes. Cuidado con la gente que estás. Y esta verdad no es solo
para que instruyas a tus hijos a que tengan cuidado con las amistades que escogen, sino también para ti. Incluso cuando de manera, entre comillas, inocente dices, bueno, voy a ver a mis amigos de la secundaria, que no nos hemos visto en años y demás, y se te olvidó que en la secundaria eras un pagano igual que ellos y ahora ya no lo eres y ellos siguen igual. No pierdas de vista esto, incluso con tu familia. Es probable que una implicación práctica del versículo 33, debas limitar más el tiempo incluso con tus parientes cercanos, no porque sean tu sangre, como lo dice el mundo, tienes que estar con ellos, no. Tu prioridad es tu lealtad al Señor Jesucristo y tienes que reconocer que puede ser tu mamá inconversa, tu suegro inconverso, tu hermano, tu amigo de toda la infancia, pero no es cristiano. Si esa persona no es cristiana, se vuelve una mala influencia en tu manera de pensar y de actuar y seguramente, escucha, está debilitando tu vida espiritual, no te está ayudando a ser más obediente a Dios, no te está fortaleciendo espiritualmente esa relación, al contrario, te está debilitando. Versículo 34, Pablo continúa, velad, otro mandato, esto no es sugerencia, este es algo que tienes la obligación de obedecer, como también los corintios la tuvieron. Velad, la idea aquí es en el versículo 34, piensen, entren en juicio. Dice aquí en el 34, velad, piensen, piensen, continúa, debidamente y no pequéis, otro imperativo. En el griego, no sigan pecando, porque aquí viene una verdad muy importante en el 34. Al final, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Este es un versículo fuerte. Aquí les dijo Pablo, despierten, piensen, no pequen, arrepiéntanse, porque la realidad vergonzosa es que varios de ustedes, corintios, no conocen a Dios. ¿Qué significa esto? Que no son salvos. Muchos de ellos ahí en la iglesia en Corinto no eran salvos. Esta es una realidad en toda iglesia a lo largo de la historia, como lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se manifestaba que varios de los corintios no conocían a Dios? En que estaban pecando como estilo de vida. ¿Por qué decimos eso? Porque eso apunta a la palabra pequéis en el griego, ya lo dijimos. No sigan pecando. Y aparentemente estos incrédulos del versículo 34 eran la influencia mala del versículo 33. Estos incrédulos estaban pensando como el mundo al negar la resurrección. Estos dos mandatos del versículo 34 también se pueden aplicar a ti si no eres cristiano. Quizás te dices cristiano, pero piénsalo. Escucha, si tu estilo de vida es el pecado, si el pecado es lo que más disfrutas en la vida de manera continua, no conoces a Dios. Esto es una vergüenza, como dice el texto. Necesitas, versículo 34, arrepentirte. Necesitas dejar de pecar al arrepentirte y depender de Cristo para que solo Él te salve. Observen la quinta de 7 verdades de la resurrección que te motivan a anhelarla. Aquí en 1 Corintios 15, en los versículos 35 al 50, aquí viene una sección hermosa. Aquí aprendemos que la resurrección provee un cuerpo especial. La resurrección provee un cuerpo especial. Observa el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Estas preguntas podrían ser de burla o podrían ser preguntas sinceras. Pero Pablo las respondió aquí en los versículos 36 al 50. Y aquí vienen las respuestas. Observen cómo Pablo la respondió usando varias ilustraciones. Versículo 36. Necio.
Se puede traducir ignorante, torpe. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero en el 38, Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. La idea aquí es esta. Así como no es igual la semilla a la planta que sale de la semilla, así también no es igual el cuerpo mortal al cuerpo de resurrección. Escuchen cómo lo dijo alguien. Una semilla se siembra, muere, recibe vida y un cuerpo nuevo al ser transformada mediante el poder de Dios en una planta con hojas. Y así es con nosotros como humanos. Nuestros ojos solo ven un cuerpo mortal que está muriendo. Y vemos este cuerpo y no nos da esperanza de que será resucitado. Pero Dios lo va a transformar y lo hará un cuerpo de gloria, mostrando el mismo poder que le da vida a las semillas. Entonces, así, cuando me veas y digas, pobrecito, cada vez lo veo más traqueteado, recuerda, Dios va a transformar este cuerpo y nos va a dar un cuerpo de gloria a todos aquellos los que somos sus hijos. Observen que en el versículo 38, Dios es el que hace posible esto. Así como la semilla no tiene el poder para convertirse en una planta por sí misma, así tampoco nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo de resurrección. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Observen otra ilustración, versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Versículo 40, sigue la ilustración. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. La idea aquí es esta. Así como son diferentes los cuerpos de los hombres, los animales y los cuerpos celestes, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto se refiere a que el cuerpo que tenemos es de corrupción y el cuerpo de resurrección que Dios nos dará será de incorrupción. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo que tenemos en la actualidad está afectado por el pecado y por eso nos enfermamos, envejecemos y morimos. Pero el cuerpo de resurrección que Dios nos dará no estará afectado por el pecado. Con ese cuerpo de resurrección no nos enfermaremos, ni envejeceremos, ni moriremos. ¿Se imaginan? Nunca volvernos a cansar, nunca volver a enfermarnos, ni siquiera de un catarro del estómago, nunca volver a tener un dolor de cabeza, nunca volver a tener dolor en los huesos o músculos, nunca volver a tener problemas de peso, de azúcar o de corazón o de hipertensión, nunca volver a tener problemas en los ojos y aún con el paso de los años, no volver jamás a envejecer ni morir. Esto nos motiva a anhelar que Dios nos dé ese cuerpo. Esto también nos debe llevar a reflexionar cuánto tiempo y dinero le invertimos a este cuerpo de corrupción que tenemos. Piénsalo. Pablo mismo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 4. El ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio limitado. Dura poco el beneficio del ejercicio y se acaba pronto, incluso con el paso de los años. Pero la piedad, dijo ahí, para todo aprovecha, teniendo promesa para esta vida presente y para la venidera. Dedicarle tiempo al cultivo de tu relación con el Señor, al estar estudiando la palabra, alejándote del pecado, obedeciendo la palabra,
alejándote de la tentación, sirviendo a los hermanos, contribuyendo a que extiendas el reino a través de todo lo que Dios te da, no solo en el área material, sino conforme a tu don espiritual. Eso tiene beneficio aquí ahora, el gozo de andar en el Espíritu Santo e incluso todo lo que implica en la eternidad, conforme contribuyes a extender el reino. Recuerda, cuando te veas tentado a invertirle mucho dinero y tiempo al cuerpo, recuerda, es un cuerpo de corrupción. Es un cuerpo de corrupción. A lo mejor esto debe llevarte a evaluar si quizás en lugar de invertir tanto tiempo y dinero en tu cuerpo, debes reducirle ahí, invertir más en el reino, más en tu cuerpo de resurrección que en tu cuerpo de corrupción. Observen otra diferencia entre nuestro cuerpo mortal actual y el cuerpo de resurrección que el Señor nos dará. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitaré en gloria. Nuestro cuerpo actual se caracteriza, dice aquí, por la deshonra. Esto incluye que estamos sujetos a la tristeza, la debilidad, el sufrimiento, y también incluye que somos susceptibles a ser tentados y pecar. Pero nuestro cuerpo de resurrección estará libre de todo esto porque será de gloria, dice aquí. Observen cómo concluye el 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Debilidad aquí parece explicar la corrupción del versículo 43. La idea aquí es que nuestro cuerpo actual es débil. Con el tiempo vamos envejeciendo, siendo físicamente más débiles. Somos frágiles, vulnerables, estamos limitados. Pasan los años, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes físicamente, cargar lo que cargábamos antes. Antes cargabas a tus hijos, ahora tus hijos te cargan. Antes cargabas a tus nietos y ahora tus nietos quizás te pueden cargar. Pero el cuerpo de resurrección no estará sujeto a la debilidad, estará libre de esto. Por eso al final del versículo 43, Pablo dice que resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El punto aquí del versículo 44 es este. El cuerpo mortal y el cuerpo de resurrección son totalmente diferentes. En resumen, nuestro cuerpo de resurrección, escucha, será como el cuerpo de la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo de resurrección será como el cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es lo que dicen los versículos 45 al 50. Obsérvalo. Versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Esta es la idea de Génesis 2:7. Y continúa. El postrer Adán, este es Cristo, espíritu vivificante. En el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, esta frase no está en los mejores manuscritos, pero la idea es correcta, es del cielo. 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y en el 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La verdad aquí de los versículos 45 al 49 es esta, escucha. Así como el cuerpo mortal que tenemos en la actualidad lo recibimos mediante Adán, el cuerpo de resurrección lo recibiremos mediante el Señor. Pero, versículo 50, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, escucha, no podemos vivir en el cielo en este cuerpo mortal. Necesitamos un cuerpo de resurrección para vivir la eternidad en el cielo con Dios. Recuerde esto, porque a veces llegamos a pensar, quiero irme al cielo, pero quiero mantenerme en este cuerpo mortal. No puedes.
Necesitas un cuerpo de resurrección para estar en el cielo con el Señor por toda la eternidad. Y como ya lo explicamos, ese cuerpo será como el cuerpo de resurrección del Señor. Esto lo vemos resumido ahí en Filipenses 3:21. Escucha lo que dice Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo será tu cuerpo de resurrección? Como el cuerpo de resurrección del Señor. Para tener una idea de cómo será ese cuerpo, además de que ya explicamos en los versículos 42 y 43 que no vas a ser tentado, ni te vas a enfermar, ni envejecer, ni morir, va a ser un cuerpo material. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando las mujeres pudieron abrazar los pies del Señor después de que resucitó en Mateo capítulo 28. También va a ser un cuerpo que puede atravesar cosas, aunque es un cuerpo, escucha, material. Esto lo vemos cuando el Señor, por ejemplo, atravesó la tela en la que lo envolvieron, salió de la tumba donde estaba sin mover la piedra. También va a ser un cuerpo con el que podrás comer, así como lo vemos en el Señor después de que resucitó, comió en Lucas 24, 42 al 43. También va a ser un cuerpo que podrá viajar distancias grandes de manera instantánea, como lo vemos en Lucas 24, 34 con el cuerpo del Señor. También será un cuerpo que podrá aparecer y desaparecer, como lo vemos en Lucas 24, 31. Y también será un cuerpo que va a retener características que tuvo cuando era mortal. Esto lo vemos en que el cuerpo del Señor todavía tiene las marcas de los clavos de la cruz en Juan 20, 20 y Juan 20, 24 al 29. Entonces, esto es real, esto no es fantasía, esto no es un cuento de ciencia ficción, esto es real. La resurrección provee un cuerpo especial. Y observe aquí, observe en sexto lugar, la resurrección se llevará a cabo en el rapto. Dices tú, ¿cuándo voy a tener mi cuerpo de resurrección? Aquí viene la respuesta. La resurrección para ti como cristiano se llevará a cabo en el rapto. Esto lo vemos aquí en los versículos 51 al 57. Y atención, mamás y abuelitas y hermanas del cunero. Como dijo un predicador, aquí viene el versículo de sus niños, de sus nietos, cuando los acuestan para dormir, pero terminan en un mar de lágrimas. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Veamos de cerca este hermoso versículo. He aquí, os digo un misterio. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a una verdad que no había sido revelada en el Antiguo Testamento, pero fue revelada aquí en el Nuevo Testamento, y aquí en particular el misterio se refiere al rapto de la iglesia, o también llamado el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí viene, versículo 51 al final, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es, escucha, no todos los cristianos moriremos físicamente, pero todos los cristianos seremos transformados físicamente. ¿Qué significa esto? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto se refiere a que esta transformación será muy rápida. Versículo 52. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esta trompeta va a anunciar que la época de la iglesia termina con el rapto. Y en el 52 al final, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el rapto, como lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, en el rapto, cuando el Señor venga, escucha, primero le va a dar cuerpos de resurrección a los cristianos que hayan muerto antes del rapto. Y después, a los que estemos físicamente vivos, va a transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo de resurrección. Y como lo vemos de nuevo, allí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, esta transformación sucederá en el aire.
y pueden estudiar esto con más detalle repasando los estudios de nuestro pastor Héctor Romo de Primera de Tesalonicenses. Pero escucha esto. Esta transformación entonces va a suceder en el aire para aquellos de nosotros que estemos físicamente vivos y después nos va a llevar al cielo para estar, dice Primera de Tesalonicenses 4, para estar para siempre con el Señor. Y esto puede pasar en cualquier momento. Incluso Pablo así lo creyó. Por eso observa, dijo, aquí en el versículo 52, hizo la diferencia entre los muertos y nosotros. Y con esa palabra nosotros se refirió aquí a él y a los cristianos que estaban vivos en el momento que escribió Primera de Corintios. Y observa cómo continúa explicando Pablo aquí en el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, esto es, sea transformado en un cuerpo de resurrección. ¿Por qué es necesario, versículo 53, que este cuerpo mortal, este cuerpo desechable, se vista de inmortalidad, esto es, sea transformado en un cuerpo de resurrección? Porque, como lo vimos en el versículo 50, esto es necesario para poder ir al cielo. Y versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde? En Isaías 25:8. Sorbida es la muerte en victoria. Y ahora versículo 55, observa, es tomado de Oseas 13:14. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? La ley, observa esa frase al final del 56, resumida en los 10 mandamientos, nos hace estar conscientes del pecado. Y debido a nuestros deseos pecaminosos, la ley nos incita a pecar y pecamos y merecemos la muerte, como dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la muerte y la resurrección de Cristo nos libran de esto y por eso en el versículo 57 observa, decimos con Pablo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, como la iglesia disfrutaremos de esta victoria al recibir nuestros cuerpos de resurrección en el rapto. El rapto, de nuevo, puede suceder en cualquier momento. Esto nos debe emocionar, lo debemos esperar. No solo cuando tienes una entrevista de trabajo, tienes un examen y piensas, me encantaría que el Señor ya me llevara en este momento en el rapto. En todo momento, en todo momento. Entonces, en este capítulo hermoso de Primera de Corintios 15, hemos estudiado 7 verdades, o más bien 6 de 7, pero estamos estudiando 7 verdades de la resurrección que te motivan a anhelarla. En primer lugar, vimos que la resurrección es predicada en el Evangelio, en los versículos 1 al 11. En segundo lugar, que la resurrección es indispensable para el Evangelio, en los versículos 12 al 19. En tercer lugar, que la resurrección es posible por Cristo, en los versículos 20 al 28. En cuarto lugar, que la resurrección provee esperanza para vivir, en los versículos 29 al 34. En quinto lugar, que la resurrección provee un cuerpo especial, en los versículos 35 al 50. En sexto lugar, acabamos de explicar que la resurrección se llevará a cabo en el rapto, versículos 51 al 57. Y finalmente, en séptimo lugar, la resurrección afecta la vida en el presente. Esto lo vemos en el versículo 58. La resurrección afecta la vida en el presente. Después de todas
estas verdades hermosas, podríamos pensar, bueno, ¿y cómo me sirve esto hoy, en este momento? Aquí viene la respuesta, versículo 58. Así que esta frase une el versículo 58 a los primeros 57 versículos del capítulo 15. Así que, observe el versículo 58. Así que, en otras palabras, debido a la realidad de la resurrección que acabamos de ver en los versículos 1 al 57, así que, versículo 58, hermanos míos amados. Observen el afecto de Pablo aquí. Hermanos míos amados, vean su amor a pesar de que, recuerden, había entre ellos personas que no eran hermanos, y los que eran hermanos, muchos de ellos, como lo hemos visto a lo largo de Primera de Corintios, eran carnales y eran un desastre en términos de su vida espiritual. Vean el amor de Pablo. ¿Qué ejemplo imitar aquí? Les dijo, versículo 58, así que, hermanos míos amados, la idea aquí es, debido a que Dios nos va a dar cuerpos de resurrección, versículo 58 concluye con varios mandatos. Estad, es un mandato. Estad firmes y constantes. Constantes quiere decir inamovibles, lo opuesto a ser alguien que cambia. La idea aquí, observa de nuevo en el versículo 58 de esta frase, estad firmes y constantes, significa manténganse estables en las verdades del Evangelio de los versículos 3 al 5. Y continúa, 58. Creciendo quiere decir en el griego, desbordándose más allá del límite, como lo traduce, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:1. Abunden más y más es la idea. Desbórdense más allá del límite. Observen en dónde, en qué área. Versículo 58. Creciendo, desbordándose más allá del límite en la obra del Señor siempre. Como lo vimos en el 14:12, esto se refiere a edificar la iglesia, a ayudar a otros hermanos a ser más obedientes, a entender mejor la palabra de Dios. La idea aquí es que debían esforzarse por ayudar a que los demás cristianos en Corinto entendieran mejor la palabra de Dios, que fueran más obedientes a la palabra de Dios. Versículo 58 al final observa, sabiendo que vuestro trabajo, y esta palabra trabajo en el griego se refiere a un trabajo difícil, un trabajo agotador, un trabajo que demanda esfuerzo y te lleva al punto de quedar exhausto. Observen el 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, esto es, no es sin resultado. Esta es una verdad muy rica. Escucha, el trabajo de los corintios al edificar la iglesia pudo haberlos llevado a sufrir, a enfrentar peligros, como pasó con Pablo en el versículo 30. Pero ese sufrimiento, escucha, el peligro que hubieran enfrentado al trabajar duro en el Señor no sería en vano, tendría resultados. ¿Cómo? Por lo menos de dos maneras, como lo vemos en Primera de Corintios. Una, escucha, Dios decidiría cómo usaría su trabajo para que la iglesia creciera espiritualmente. Dios decidiría cómo usaría su trabajo para que la iglesia creciera espiritualmente. Dices, ¿por qué dices eso? ¿De dónde sacas eso? Lo estudiamos en 1 Corintios 3:6. ¿Recuerdan ahí Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios? Número 2, otra manera en la que su trabajo duro en el Señor tendrá resultados sería porque Dios recompensará su labor, como lo dice también 1 Corintios 3:8. Dios recompensará su labor. ¿Recuerdan ahí en 1 Corintios 3:8? El Señor dijo a través de Pablo, y el que planta y el que riega son una misma cosa.
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, escuche esto, debido a que Dios te va a resucitar, como lo vemos aquí en el versículo 58, debes tomar dos acciones. Número uno, igual que los corintios en ambos casos. Número uno, mantente fiel a las verdades del Evangelio. Mantente fiel a las verdades del Evangelio. Esto implica que debes alejarte de personas o enseñanzas que quieran alejarte de las verdades del Evangelio. Número dos, trabaja duro en edificar a la iglesia. Trabaja duro en edificar a la iglesia. Dices, ya lo estoy haciendo. Bueno, como lo vimos en el versículo 58, debes estar creciendo, debes estar desbordándote. No hay un punto, escucha, según el versículo 58, en donde digas, ya, hasta aquí. Ya si trabajo más para el Señor a partir de este punto, ya peco. No hay un punto en el que llegues ahí. Claro, a menos de que peques en términos, por ejemplo, de violar tus prioridades quizás bíblicamente designadas. Por ejemplo, que quieres vivir predicando la palabra de Dios como hombre que le encanta predicar 12 horas al día y nunca ves a tu esposa y a tus hijos y descuidas tu fuente de ingreso, bueno, ahí estás pecando. Entonces, vive una vida obediente al Señor para que puedas ayudar a otros cristianos a ser más obediente a Dios. Recuerda, esto tiene resultados. De acuerdo con lo que Dios decida, claro. Y por lo que vemos en 1 Corintios, tiene dos resultados en particular. Uno, el Señor te va a usar para que la iglesia crezca espiritualmente. De nuevo, Él es el que decide cómo. Pero si tú, de acuerdo con 1 Corintios 15:58, si tú te mantienes fiel a las verdades del Evangelio, si tú trabajas duro en servir a la iglesia conforme a tu don espiritual, el Señor te va a usar conforme al diseño que Él ha planeado para ti, para que la iglesia crezca espiritualmente. Y número dos, el Señor te va a recompensar después de la resurrección. El Señor te va a recompensar después de la resurrección. ¿Cómo nos debe motivar esto a trabajar, no es cierto? Realmente entender estas verdades de la resurrección nos motivan a aferrarnos a la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Recordemos esto, hermanos, como lo hemos explicado a lo largo del estudio. Recordemos que este cuerpo es temporal, es desechable, es perecedero, en términos de que es un cuerpo mortal. Y vivamos a la luz de estas verdades gloriosas, por la gracia del Señor. La semana próxima, si el Señor permite, concluiremos esta hermosa epístola en el capítulo 16, estudiando instrucciones que necesitas. Ese es el título del estudio de 1 Corintios 16 que tendremos, el Señor quiere, el próximo domingo. Oremos para terminar. Señor, quedamos boquiabiertos ante estas verdades hermosas. Qué ánimo, qué gozo, qué motivación, qué aliento. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias por enseñarnos que este cuerpo, la vida hoy en este cuerpo no es el final. Te damos la gloria por esto. Gracias, Señor, porque nos vas a dar como cristianos un cuerpo de incorrupción, de inmortalidad, que ya no se va a enfermar ni va a estar sujeto a la debilidad, a la tentación, al pecado, a envejecer, a la muerte. Que esto nos motive, como lo hemos estudiado, a no vivir para el placer temporal, para satisfacer el cuerpo de manera pecaminosa. Que esto nos lleve a evaluar nuestras prioridades, el uso del dinero, el tiempo, los recursos que nos
prestas mientras que estamos en este cuerpo, y como concluimos en este estudio, que esta verdad de la resurrección nos motive a mantenernos fieles, apegados a las verdades incambiables, perfectas de tu palabra, y trabajando conforme a la mejor de nuestra capacidad para servir a tu iglesia, para extender tu reino, sabiendo, Padre, que es un privilegio servirte donde tú nos coloques. Ni el que planta ni el que riega es algo, sino tú que das el crecimiento. Es un privilegio servir conforme a la función que tú nos asignas a tu iglesia, ser instrumentos para contribuir a la edificación de tu iglesia, sabiendo que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Que tomemos esto en serio, Padre, y que si alguien en esta tarde, oyendo estas verdades, es como algunos de los que estaban en Corinto que no te conocen, te rogamos que estas verdades, por el poder de tu Espíritu, los lleven a entender que si no te conocen y tú les quitas la vida hoy, no recibirán un cuerpo de resurrección para vida, sino un cuerpo de resurrección para muerte, un cuerpo también físico especial para sufrir el tormento en el infierno por toda la eternidad. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu los lleve a entender que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó después de haber sido sepultado para pagar el castigo que merecen aquellos que creemos en ti, que entiendan, Padre, que todo pecador merece el castigo eterno en el infierno por su pecado, y que clamen a ti en arrepentimiento y fe, dependiendo solo de ti, no de sus obras. Para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Nos vemos si el Señor quiere la semana próxima.